Antes de assistir ao vídeo, que tal se inscrever no canal da TV Mundo Maior? Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Les damos la bienvenida desde la bella isla de Puerto Rico, en donde compartiremos a través de este maravilloso evento del primer mes espírita mundial. Tenemos una comitiva representativa de nosotros, los espiritistas puertorriqueños. Y me gustaría, ya que la temática es tan abarcadora, tan amplia, tan rica, que pudiéramos tener distintas perspectivas para poder abordar el tema. Para esto le hemos solicitado a unas excelentes personas, a quienes aprecio y admiro mucho, que nos acompañaran en este proceso. Nos gustaría irles presentando y tal vez a través de que vean quiénes son estas personas, ya vayan teniendo una idea de la calidad de gente que hay detrás de nuestro deseo de transmitir un mensaje claro de cómo la reencarnación mata a la muerte. Primero me gustaría saludar a Ruth, a nuestra amiga Ruth Urban. Saludos, José Arroyo, ¿cómo están todos? Saludos, Ruth. Acá yo soy la coordinadora de educación del Instituto de Cultura Espírita Renacimiento de Mayagüez. Excelente, Ruth, y gracias por acompañarnos. Gracias a También ti. tenemos entre nosotros a nuestra amiga Ana Troche. Ana, muchos saludos. Saludos a todos y gracias a la tecnología por permitir que podamos compartir desde tantos sitios diferentes. Soy directora del Centro Espírita Moral Bien de Cabo Rojo, Puerto Rico, institución que fue fundada en 1903 y que se dedica a la difusión y enseñanza de la doctrina espírita. Gracias por estar con nosotros, Ana. Y por último, no menos importante, también tenemos a un colaborador, a un amigo, a un hermano, a Iván Figueroa. Saludos, Iván. Saludos a todos los que están participando de este congreso. Así que esperamos poder abundar sobre el tema que nos ocupa esta noche. Así que un saludo afectuoso desde Puerto Rico. Yo soy el subdirector de la Escuela Espírita Allan Kardec, acá en Puerto Rico. Fui el presidente del Consejo de Relaciones Espíritas puertorriqueño y soy facilitador de los cursos del estudio sistematizado del espiritismo acá en la Escuela Espírita Allan Kardec. Saludos. Gracias, Iván. Y también sería imprudente de mi parte continuar siendo anfitrión o colaborador en este proceso si no me presentara formalmente. Mi nombre es José Arroyo. Actualmente tengo el placer de dirigir la Escuela Espírita Allan Kardec en San Juan, Puerto Rico. Soy autor de libros espíritas, artículos, medium, conferenciante y soy uno de 3 vicepresidentes de la CEPA, Asociación Espírita Internacional. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y por participar. Comenzando con nuestro tema, el tema que nos ocupa hoy, quisiéramos comenzar con una pregunta base. Iván, si vamos a hablar de reencarnación, creo que sería bueno que fuéramos antes de ese proceso. ¿Qué es lo que podemos entender por muerte? Porque me imagino que antes de reencarnar primero hay que morir, ¿no? Sí, José, y gracias por la pregunta, porque eso pone en perspectiva lo que cada cual puede pensar e inclusive esperar de lo que es la muerte. Y para eso tenemos que reconocer varias interpretaciones de lo que puede ser la muerte. Una de las interpretaciones puede ser desde el punto de vista existencialista. O sea, que yo vivo y existo en la medida en que tengo vida física. Al cuerpo fallecer o al morir, al cuerpo ya no funcionar, para estas personas que viven la vida interpretando la vida física como la existencia del ser humano, la muerte representa el final de todas las experiencias vividas. Así que estas personas interpretan el comienzo de la vida en el nacimiento
y el final de la vida con la muerte. Ahora, hay otra interpretación de lo que puede ser la muerte, y es una visión trascendental. Esta visión trascendental interpreta la muerte como un cambio de vida, de estar vivos con cuerpo a tener una continuidad de la existencia más allá de la vida física. Entonces, muchas de las escuelas espiritualistas entienden que existe algún tipo de trascendencia, donde el ser humano continúa existiendo más allá de la vida física. Y algunas religiones, algunas filosofías, algunas doctrinas interpretan la espiritualidad como la trascendencia o la continuidad de la vida. Ahora, no porque se interprete que hay existencia luego de la vida física, se cree en la reencarnación. Hay visiones espiritualistas que sencillamente entienden que el ser humano o el ser continuará su vida eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno. Otros entrarán en un sueño profundo donde solamente despertarán cuando su Salvador los rescate. Y otros podrían tener otro tipo de idea de lo que es la trascendencia del ser humano. Ante esto es importante reconocer que no todos admiten la reencarnación, donde vuelven otra vez a nacer una vez hayan muerto o hayan pasado a la vida espiritual o a la trascendencia. La expectativa que tiene el ser humano ante esto es importante, porque eso también va a determinar de cierta manera el cómo el individuo va a pasar el tiempo en la trascendencia. Aquellos que no tienen ninguna expectativa o han delegado al mundo espiritual el cambio de vida de estar vivos con cuerpo a estar en el espíritu, puede que estén eternamente, según lo que ellos interpretan como lo que es eterno, en un estado de pausa o un estado de turbación, lo que quizás los exponga a ellos a estar siendo testigos de la descomposición de su cuerpo, o de la cremación de su cuerpo, o del estado en el cual se encuentra su cuerpo afectado. Y eso es importante. Por eso tenemos que educarnos para la muerte. Tenemos que tener nuestras nociones claras para que no sean ideas utópicas o sean solamente interpretaciones, sino que sea una convicción que nos permita adelantar, nos permita continuar al otro lado de la vida cuando nos toque nuestra oportunidad. Y por eso la reencarnación mató la muerte. Porque la muerte entonces se convierte en algo que no existe, desde la perspectiva espiritista particularmente. Por eso la educación espírita es tan relevante y es tan importante para que todos y cada uno de nosotros pasemos por esa transición de la manera más llevadera posible. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Iván. Y esto nos tiene que traer unas nuevas reflexiones, porque si la vida entonces, sabemos que llega un momento, y estoy hablando de la vida física, la vida biológica, llega un momento en donde se detiene, obligatoriamente tenemos que pensar como espiritualistas al fin que algo ocurre más allá de la vida biológica. Y estás planteando que la reencarnación lo estás planteando como que es un hecho, pero me gustaría también escuchar a Ana para saber si efectivamente, Ana, entonces, después de morir, ¿volvemos a nacer? Saludos a todos, que desde diferentes lugares compartimos en estos momentos, gracias al desarrollo de la tecnología. La pregunta que me toca es, después de morir, ¿volvemos a nacer? Ya está comprobado científicamente que al dejar el cuerpo material, el alma no muere y conserva su personalidad moral, llamado entonces espíritu. No hay que temer a la muerte,
porque la muerte no existe para el espíritu. Solo deja de existir el cuerpo material, que se disgrega en sus elementos individuales para volver a ser parte de la materia del planeta, para ser utilizada otra vez en nuevos cuerpos que ocuparán otros seres. La visión espírita libre pensadora de la reencarnación está completamente asociada al concepto de evolución. Para el espiritismo, la evolución material y la evolución espiritual son los motores del universo y de la vida. Es necesario diferenciar la evolución material de la evolución espiritual. La evolución material, biológica, genética, orgánica, significa el cambio de las características hereditarias de una población de seres vivos de una generación a otra. La evolución material tiene otras perspectivas, además de las biológicas, estudiadas por las diferentes ramas de la ciencia. A esas visiones se suman a partir de Kardec la de la evolución espiritual, presentada por primera vez en la segunda edición del Libro de los Espíritus. Esta evolución también está en la naturaleza y es progresiva. El espíritu humano construye esta trayectoria en continua interacción con otros espíritus, muchas veces conocidos, familiares, amigos y otros elementos de la naturaleza. La angustia, el sufrimiento y el dolor son parte de la vida y de la trayectoria evolutiva del espíritu, no como imposición de castigo, sino como oportunidad de concienciación de la consecuencia de las acciones que llevamos a cabo en vidas anteriores. Para comprender su significado y papel en el espiritismo, es necesario comprender el significado de lo que es prueba y expiación. Queda claro que el espiritismo no adopta los conceptos de culpa, pecado y castigo que permean en las religiones judeocristianas. La ley natural de reencarnación ofrece oportunidades al espíritu porque establece normas para alcanzarlo. Lo más importante es la intención de la encarnación. ¿Qué es lo que yo debo aprender en esta vida material? Las pruebas son las experiencias que vive el espíritu y los desafíos que enfrenta. Todos los días experimentamos pruebas a superar. Se derivan del libre albedrío, o sea, que las decisiones que tomamos en nuestras vidas cuando se presentan los retos son realmente las oportunidades de aprendizaje para el mejoramiento del espíritu. Kardec considera que el libre albedrío del espíritu le permite elegir la naturaleza de la encarnación que tendrá y, por lo tanto, el género de pruebas que enfrentará, de pobreza, del tipo de cuerpo, de un potencial prejuicio y así sucesivamente. Expiación es el concepto espírita que quiere decir sufrir las vicisitudes de la existencia corporal y se cumple a través de las pruebas a las que está sometido el espíritu. En la vida espiritual, por los sufrimientos morales inherentes al estado de inferioridad del espíritu. Por ejemplo, si el espíritu desencarna con sentimiento de rencor, ira, odio, egoísmo, mantiene ese pensamiento, conservando el recuerdo y la percepción de esos sentimientos, que realmente son sufrimientos en la vida corporal, y con frecuencia esa impresión en el espíritu es más penosa que en la realidad. La ley de reencarnación está ligada a la ley de causa y efecto, que dará recompensas buenas o malas en el uso del libre albedrío, haciéndose el mismo ser la justicia. Reencarnaremos todas las veces que sean necesarias para nuestro crecimiento y progreso, creamos o no en la reencarnación. Entonces, la reencarnación mata la muerte. Nos lleva a reflexionar mucho
y presentas unos argumentos que hacen lógica la vida y lógica la vida con la reencarnación. Pero a su vez, alguien se puede preguntar, y al fin y al cabo, ¿cuál es la finalidad de la reencarnación? ¿Para qué se reencarna? Y ahí es donde me gustaría que Ruth pudiera ayudarnos con esa difícil pregunta. Ruth, ¿cuál es la finalidad de la reencarnación entonces? Bueno, reencarnamos básicamente para aprender, para evolucionar y progresar. Con esto actúan estas tres leyes universales: la ley de progreso, la ley de evolución y la ley de justicia divina. Todo espíritu tiene la oportunidad de mejorar su posición evolutiva para la eternidad. Cuán rápido logre ese progreso será siempre dependiente de sus esfuerzos propios conquistados en sociedad. Según explica William Colón en sus escritos, es un espírita puertorriqueño. Todo espírita posee tres facultades inherentes o intrínsecas: la inteligencia, la voluntad y el sentimiento, el cual debe evolucionar hacia el amor verdadero. Así que se reencarna para evolucionar en estos tres aspectos. Todas las experiencias de la vida nos permiten adquirir la sabiduría. A medida que adquirimos esa sabiduría, conquistamos las virtudes. Por ejemplo, la honestidad, el altruismo, la solidaridad y humildad, entre muchas. El planeta es el laboratorio y la familia el taller más importante. El reto mayor: conocerse a uno mismo y modificar tendencias erróneas y defectos de carácter. Todo esto para lograr ser seres humanos evolucionados que comprendan estas leyes universales. William Colón también explica que la mayoría de los espíritus, dada su ignorancia de las verdades trascendentales, viven sus estados encarnados en un verdadero flujo y reflujo de impulsos biológicos y fisiológicos, y asimismo continúan en esa inconsciencia espiritual luego de desencarnar. Obviamente, una sola existencia no es suficiente para dejar de ser orgullosos, egoístas, vanidosos, altaneros, mentirosos, soberbios y violentos, entre otros. Si tratamos de entender los acontecimientos de nuestra vida usando de referente una sola existencia, no entenderíamos las aparentes injusticias de la vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me habrá tocado vivir esta experiencia dolorosa si yo me porto bien, si no le hago daño a nadie? Pero la pregunta que nos debemos hacer siempre es, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia tan difícil? Siendo humanos primitivos, sobresalía el instinto de conservación y con él la violencia, el orgullo, el egoísmo. Aquellas características que nos permitieron sobrevivir hoy día se convierten en un escollo para alcanzar un nivel evolutivo en la que la solidaridad, amor al prójimo, la concienciación de la protección y conservación del medio ambiente se hacen indispensables para frenar o disminuir las consabidas consecuencias que estamos cosechando hoy día. Conquistar las virtudes, vencer vicios, cambiar hábitos, ha necesitado de muchas encarnaciones en las que el aprendizaje se ha logrado. Dejar viejos paradigmas e incorporar hábitos diferentes ha sido un reto para la mayoría de la humanidad. Cada comportamiento lleva implícitamente sus consecuencias, puesto que cada uno cosecha siempre lo que ha sembrado. Esta es la ley de causa y efecto. Todos tenemos conductas no superadas o aceptadas conscientemente, que siguen influenciando a la personalidad actual y permiten la repetición compulsiva de las tendencias de comportamiento y sus manifestaciones. Nuestra personalidad actual es la suma total de todas nuestras experiencias y actuaciones de vida a lo largo de múltiples existencias sucesivas. Las decisiones de pasadas existencias determinan las experiencias de aprendizaje del presente y lo que hagamos hoy determinará nuestro futuro. Nos encontramos en el estado que nosotros mismos nos hemos creado.
de acuerdo con los pensamientos y comportamientos que hemos cultivado en numerosas existencias anteriores. Futuras encarnaciones estarán condicionadas al grado evolutivo que logremos alcanzar. La reencarnación crea condiciones para que el espíritu mejore y en cada nueva oportunidad contribuya más a la mejora social. Al desencarnar, cada uno se encuentra con los efectos de sus propias obras y las consecuencias de lo acontecido en la última existencia. Todas las experiencias de aprendizaje se quedan grabadas en nuestro periespíritu o cuerpo espiritual. En muchas existencias tenemos la libertad de ejercer esquemas erróneos en un proceso de desgaste por el ejercicio, hasta que el espíritu, muchas veces cansado ya de su situación, alcanza un estado de comprensión súbita y al comprender cambia su conciencia. En síntesis, el espíritu es inmortal y busca superar su ignorancia original hasta llegar a espíritu humano. Vive la experiencia humana, aprende, actúa, interactúa, crece. Cuando el cuerpo físico muere, el espíritu se libera, llevando la esencia de sus experiencias. En la dimensión espiritual, vive nuevas experiencias de aprendizaje, preparándose para una nueva encarnación, reencarna y comienza un nuevo ciclo. Así que el objetivo de la reencarnación de los espíritus es esencialmente educativo, ya que proporciona progreso y conocimiento moral. Realmente lo que has descrito no es solamente poético, es realmente amoroso. Es un proceso que está rebosante de compasión y de deseo de que todo ser humano entonces crezca, se desarrolle, sea mejor. Pero vivimos en una sociedad en donde primordialmente formamos nuestras opiniones y nuestras formas de pensar en opiniones, en creencias, en paradigmas que abrazamos o soltamos o a veces nos apegamos a ellos. Así que, Iván, tengo que obligatoriamente preguntarte, y las personas que entonces no creen en la reencarnación, ¿esas no reencarnan? Bueno, las personas que no desean reencarnar, hay que ver de dónde viene esa idea. Y primero lo acabas de mencionar, ¿verdad? No todo el mundo se educa para la muerte o tiene su idea formada de la transición o de la vida misma. Así que la idea de reencarnar no es natural en todos los seres humanos. Y también está dado a que muchas personas ya quieren pasar la página por las vivencias que han tenido durante su encarnación, que para algunos han sido muy amargas, para otros han sido muy dulces. Algunos han llegado a esta vida con muchos privilegios y otros con muchas carencias. Así que pensar que hay que atravesar esto nuevamente sin reconocer el porqué de la reencarnación, pues podría hacer que nazca la idea de que si yo no quiero reencarnar, pues no reencarno, porque ¿para qué? Pero eso es negar la ley misma de la evolución y del progreso. Es como aquellos jóvenes que no desean nunca adquirir experiencia y adquirir edad, y naturalmente la vida los lleva a acumular años y a que la juventud quede a un lado. Asimismo pasaría con la reencarnación. Es ideas que al no ser consideradas, pues podemos negarlas, pero no porque neguemos algo no va a ocurrir. Así pasa con la idea trascendental, la idea de la muerte para los existencialistas, que al no esperar nada, al llegar al otro lado de la vida, se encuentran con que la vida continúa. Así que el que uno no crea o no quiera algo, no evita que eso ocurra o no. Pero entonces vamos también a ir un poquito más profundo sobre la idea de no querer reencarnar.
que inclusive dentro del mismo mundo de los espiritistas, algunos compañeros piensan en que ya esta sería su última encarnación y que no tendrían que regresar otra vez a este mundo para experimentar las pruebas que tenemos por el simple hecho de conocer la doctrina espírita. Y la doctrina espírita no es necesariamente el elemento que evite que uno reencarne nuevamente en este mundo. Porque deseamos o aspiramos a estar en un mundo superior o un mundo de regeneración o un mundo donde estas atribulaciones no nos afecten. Así que el decir o pensar que no quiero reencarnar realmente es un reflejo de lo que queda aún en nosotros sobre nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Porque vemos la vida desde nuestra perspectiva únicamente. Pero ya nuestras compañeras han hablado que el propósito de la reencarnación es el progreso y también es el crecimiento, es la conquista de virtudes. Y eso conlleva la aplicación de ese conocimiento a otras personas, a otros compañeros que aún no han encontrado una definición de la vida, un propósito de vida, y lo que conlleva dejar atrás nuestras inclinaciones y nuestras imperfecciones para empezar a abrazar esas conquistas. Así que no querer reencarnar es un reflejo de nuestro orgullo y nuestro egoísmo, y es una expresión inconsciente de esto mismo que permea en nosotros al querer evitar poner en práctica lo aprendido para el beneficio de quien aún no ha encontrado el camino del bien y lo correcto. El progreso no es para beneficio mío nada más. El que yo crezca no tiene que ver únicamente conmigo. Tiene que ver con la multiplicidad de espíritus y sus niveles de conocimiento y de ignorancia para que todos podamos avanzar. Así que es para poner en práctica las enseñanzas adquiridas a través de las vivencias. Y también Ana nos habló de que reencarnaremos las veces que sea necesario. Y eso es importante reconocerlo, porque la reencarnación palingenésica hacia adelante, la que suma, la que continúa la historia que una vez quedó terminada en el pasado, es para continuar precisamente en el crecimiento y en el progreso del individuo. Porque muchas veces hemos tenido vidas que han concluido a temprana edad donde no hemos podido asumir esas experiencias. Terminamos una vida a los, desafortunadamente, 5, 10, 15 años de edad sin poder haber expresado todo el conocimiento. Y una reencarnación nos permite esa continuidad de la vida. Cuando el espíritu vea en la reencarnación algo natural y algo secuencial, va a poder abrazar la idea de la reencarnación como algo que no tiene que ver con sufrimiento, sino con sencillamente la continuidad y el progreso de la vida. Gracias por la pregunta, José. Gracias, Iván, porque las reflexiones que traes pueden ayudar a alguien a reubicar sus expectativas. Pero entonces hay algo que inevitablemente alguien más podría preguntarse. Y esta pregunta se la traigo a Ana. Ana, entonces, si reencarnamos, si todos reencarnamos y respectivamente haya o no haya una creencia en torno a la reencarnación, porque ya los compañeros establecieron, y especialmente Ruth enfatizó, que esto es una ley natural. Si reencarnamos, ¿por qué olvidamos el pasado, Ana? Fíjate, José, si el espíritu reencarna, ¿por qué no recuerda el pasado? Ya está comprobado científicamente que al dejar el cuerpo material, el alma no muere y conserva su personalidad moral, siendo entonces espíritu. No podemos recordar el pasado para dejar el espíritu el uso de su libre albedrío. Todos los seres poseen distintas capacidades emotivas, intelectuales y morales, trayendo un bagaje diferente para la reencarnación. Todos somos únicos, todos somos diferentes.
Dicen que un cuento vale más que 1000 palabras. Les voy a hacer un cuento. Esta pareja de jóvenes se casan y planifican tener 2 hijos. Después de 1 año de casados, nace el primero, prematuro. Había que terminar el embarazo para salvar la vida de la madre. Los doctores daban 1% de posibilidad de vida para el bebé. De 27 semanas de gestación, 1 libra con 14 onzas de peso, 13 pulgadas de estatura. Cuando nació, todavía no tenía las costillas formadas, no tenía las orejas, el cráneo estaba demasiado abierto, pero sus pulmones comenzaron a respirar sin necesidad de intubación. El plan de vida estaba trazado. Al darlo de alta, 4 libras, 4 onzas, el doctor les advirtió a los padres que podía ser ciego, sordo, que no pudiera caminar, que pudiera dejar de respirar en cualquier momento. Imaginen la tensión de esos padres ante esa situación tan inesperada. Pero el amor todo lo puede. Y los padres asumieron su responsabilidad de velar y cuidar de ese pequeñín como su vida. Cuando el niño era pequeño, al ver gente aglomerada, el niño comenzaba a gritar al grado de que se tenían que ir del lugar, sin comprender ese llanto de terror del niño. Al cumplir 5 años, le nace una niña. Hay que terminar el embarazo a las 34 semanas de gestación por complicaciones para la nueva criatura, que también tuvo que permanecer en el hogar en el hospital hasta normalizar la situación. Por las tardes, si el padre se tardaba en llegar, el niño caminaba de una ventana a la otra esperando ver llegar a su papá. Tenía temor de que su papá no llegara. Cuando la niña era pequeña, el padre le hablaba duro o la regañaba y ella se escondía temblando en el closet de su cuarto. Esto causaba preocupación a los padres que no sabían qué pasaba. En busca de ayuda, por medio de una regresión hipnótica a ambos hijos, se descubrió la relación de estos hijos con estos padres en vidas pasadas. El varón fue hijo de estos padres actuales en más de una ocasión, más de una encarnación. En una vida juntos, él y su padre, siendo miembros de la guardia del emperador en Japón, descubrieron unas plantas que al preparar e ingerir brebajes los mantenía jóvenes, pero no sabían los efectos que eso le causaría a sus riñones. Actualmente, ambos son pacientes renales. En otra vida anterior, el padre actual también fue su padre, pero no lo reconoció como hijo y lo abandonó al nacer. Un día, el niño tenía hambre y se robó un pedazo de pan para comer y una multitud lo persiguió hasta que lo mató. Murió en los brazos de ese padre que no lo había querido, que estaba allí justo en ese momento. De ahí el terror en su infancia de estar en lugares donde había mucha gente reunida y de estar desesperado porque su papá no llegara, porque su papá lo había abandonado en otra vida. En esta existencia tiene que haber perdón y reconciliación de esos seres por el amor que crece en esa relación padre-hijo en el tiempo. La hija, por otro lado, reconoció a su padre actual en una vida anterior. Él la maltrataba terriblemente, hasta que un día en una paliza la mató. De ahí era el miedo cuando él hablaba duro y ella era pequeña, temblaba. En una vida siguiente ella era la madre del padre actual y no lo quería. Lo abandonó cuando era pequeño y él, siendo niño, la seguía donde quiera que ella fuera, pero la madre lo rechazaba. Era el rencor y miedos de esas vidas anteriores. El varón es medium y por comunicaciones mediúmnicas posteriores se corroboraron esas situaciones ocurridas en vidas pasadas. Todos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué tantas dificultades? Este es el tipo de relación normal entre los seres que no tienen conciencia de la continuidad de la vida y la reencarnación. En una vida tú me haces, en la próxima yo te hago. Y se mantienen ambos en sentimientos negativos, retrasando el crecimiento del amor.
Lo vemos todos los días en las noticias. La reencarnación nos da en cada vida una nueva oportunidad de perdón, de reparación, de la reconciliación entre los seres, por el amor ese que crece en la relación padres e hijos y la familia en el tiempo. En ese caso de estos padres, el conocimiento de ese pasado refuerza el propósito de la reencarnación, porque el amor une aún más al concienciar que el pasado tortuoso pasó y tuvo su propósito en el entendimiento y progreso de todos, porque en la existencia actual llegó el momento de perdón y de la reconciliación para la felicidad de todos. Esta pareja que se casó hace 50 años somos mi esposo y yo. Y estos son nuestros hijos amados, que ya son adultos y padres a su vez. Y nos sentimos felices de haber vivido todas esas experiencias tan difíciles, pero tan enriquecedoras para todos. Unidos afrontamos el esfuerzo, la dedicación, el crecimiento del amor entre los seres que componemos la familia. Ahora tenemos que ocuparnos de ser felices, porque estamos preparando en esta vida lo que será nuestra próxima encarnación. Perdón, reparación y reconciliación entre los seres. Eso es el propósito de la reencarnación. Oye, y gracias por compartir ese relato que amarra, que enlaza lo que parecería para alguien teórico con lo que es una experiencia cercana, muy íntima, muy propia. Y a veces ocurre que cuando tenemos este tipo de conversaciones en torno a temas tan interesantes como lo es la reencarnación, como lo es la palingenesia, también sabemos que hay personas cuya formación científica, académica, técnica, inquisitiva, les exige no solamente considerar lo lógico, sino también lo evidente, la evidencia, lo que se pueda probar de una forma u otra utilizando distintos métodos. Y ahí me gustaría enfocarme ahora en que Ruth nos pueda ayudar. Ruth, para este tipo de personas, ¿qué evidencia científica demuestra la reencarnación? ¿Existen pruebas de la reencarnación? Sí, seguramente que sí. Yo diría que miles de pruebas de la reencarnación, donde estos casos se han venido estudiando desde el siglo XIX y aparecen revistas científicas, libros que documentan todo esto. El psicólogo y profesor venezolano John Aispurúa Espírita clasifica las evidencias a favor de la reencarnación en 3 categorías principales: las directas, las indirectas y las experimentales. Las directas vienen, los ejemplos de las directas son recuerdos espontáneos de vidas anteriores, donde la información por lo general está obtenida por medios mediúmnicos en el tratamiento de las obsesiones. Las indirectas pueden ser por las marcas de nacimiento, en inglés se llaman birthmarks, habilidades y conocimientos sorprendentes, eso se le llama precocidad, y vemos niños que tocan el piano como si fueran profesionales y adultos, ¿verdad? Y tienen otras habilidades, ¿verdad? Tendencias innatas que se reflejan en la personalidad y en el comportamiento. Por lo general, estos datos se obtienen por estudios realizados en sesiones de psicología. Hay muchos niños que recuerdan haber peleado en X guerra y pueden describir el avión que guiaban, cómo fue el accidente, y pueden mencionar los nombres de sus amistades, ¿verdad? Y el déjà vu, que es esa sensación de reconocer a alguien, un lugar, un objeto. Las experimentales son las que se han destacado por presentar métodos rigurosos y resultados robustos. Y cuando digo rigurosos es que utilizan el método científico y todo aquello que no se pueda corroborar se deja a un lado y solamente se presentan los casos que realmente se puede conseguir una data confiable. Entre la manera como lo obtienen está la regresión hipnótica, cuando se hacen terapias de vidas pasadas. Por lo general es porque la persona tiene una fobia, un trauma que no puede superar, una conducta
fuera de lo que espera la sociedad, ¿verdad? Y la modificación de estados de conciencia. Todas estas líneas de evidencia mencionadas por Aizpurua han generado a lo largo de los años numerosos informes de investigación centrados en la hipótesis de la reencarnación. El escollo que presentan estas investigaciones es la influencia de las creencias de las personas involucradas en los resultados observados. La mayor o menor creencia en la reencarnación puede influir tanto en los investigadores como en los investigados. Así que es de mucha importancia cuando el investigador es una persona que no acepta la reencarnación y que investigando, buscando otra cosa, cuando se hace la regresión, como pasa con el doctor Brian Weiss, que buscando haciendo una regresión encontró de momento que su paciente empezó a recordar vidas pasadas donde daba fechas y datos bien precisos que se podían corroborar, ¿verdad? Entre los científicos que han realizado investigaciones sobre la reencarnación están Amendra Nath Banerjee, director del Departamento de Parapsicología de la Universidad de Rajasthan en India, que reportó investigaciones desarrolladas desde la década del 1950 y estudió más de 1.100 casos en la India, Estados Unidos y otros países. Él fue pionero, hizo una gran contribución al desarrollo de la metodología de investigación de recuerdos. También está el inglés Carl Mueller, uno de los presidentes de la Federación Internacional Espiritista, que reportó en sus muchos casos de memorias de niños y de adultos, y además de otros tipos de investigaciones como las observaciones experimentales de fenómenos psíquicos. Con relación a los niños, señala que sus recuerdos son peculiares, ya que se caracterizan por la espontaneidad sin estímulos externos. Por lo general, se utilizan niños que tienen menos de 3 años, 4 años, que no han aprendido a leer, porque si el niño ya lee, puede decir obtuvo la información de algún libro que leyó. Entonces, si el niño da datos específicos que eventualmente se le van a olvidar, entonces se puede constatar, ¿verdad? Si realmente eso ocurrió, ¿verdad? Por lo general, de todo lo que yo he leído, los niños que recuerdan sus vidas pasadas es porque el tiempo de reencarnación fue relativamente corto. Y mucha gente que vivió con él en esa otra existencia está vivo y en muchas ocasiones se pueden llevar hasta ese lugar y el niño describe cosas que nadie sabe dentro de ese grupo, hasta cosas íntimas que dicen de las esposas que han tenido, ¿verdad? Y el más riguroso de todos fue Ian Stevenson, fue un médico psiquiatra, investigador y profesor en el Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, y fue el fundador de la investigación científica sobre la reencarnación. Fue el investigador más activo y productivo de la reencarnación, investigó más de 3.000 casos. Ian Stevenson consideraba que el concepto de reencarnación podía complementar a los estudios de herencia genética y medio ambiente para ayudar a la medicina moderna a entender aspectos de comportamiento humano y su desarrollo. Investigó a niños que recordaban hechos, escenas, lugares y personas con los que habían convivido en otras existencias. Así que fue bien preciso, los casos que eran dudosos los dejó a un lado y escribió libros, ejemplos de todo eso. Hay un libro que se llama 20 casos de reencarnación por Ian Stevenson, ¿verdad? Y también tiene otro que dice cuando la reencarnación se encuentra con la biología. Así que puede explicar mejor en qué consisten estos casos de personas que tienen comportamientos que pueden resultar ser como niños rebeldes o extraños, ¿verdad? Otros investigadores del grupo de Stevenson y colaboradores de todo el mundo también han desarrollado estudios relevantes utilizando los mismos métodos y constan de estos 4 criterios. Número 1. Si involucra marcas o defectos de nacimiento que corresponden a la supuesta vida interior, pero no es solamente que el niño lo narre, sino que la marca de nacimiento más con el recuerdo pueden hacer un vínculo entre la vida y si murió de algún accidente. Número 2, la fuerza de las declaraciones sobre la vida anterior, incluyendo que se puede corroborar cuando dice yo viví en tal lugar, incluso puede recordar algún idioma, ¿verdad? Y puede llegar hasta el otro lugar y constatar que esas personas todavía están vivas y que pueden decir, sí, yo
tuvo un esposo que tenía estas características y pasó esta situación con él. Número 3, los comportamientos relevantes relacionados con la vida anterior. ¿Ves? Eres una persona violenta, tiene mucho temor, ¿verdad? Porque murió en un accidente en un avión, ¿verdad? Hay un caso de un niño que tiene pesadillas, ¿verdad? ¿No? Y despierta narrando todo lo que pasó en la guerra. Y una evaluación de la posibilidad de una conexión entre el niño y reporta una vida anterior y la supuesta vida. O sea, todos estos métodos utilizados para investigar estos casos son similares a los usados en los historiadores y psiquiatras para reconstruir los eventos sucesivos. Excelente, Ruth. Gracias por todos esos datos y sé que hay muchos más que dar. Así que invitamos, exhortamos a todas las personas que se interesan en el tema de la reencarnación a que descubran algo maravilloso. Una verdadera demostración de amor, de oportunidades de crecimiento, de progreso y de bienestar para todos nosotros. Gracias por haberte conectado, por haber participado. Gracias a ustedes, tremendo equipo. Y desde Puerto Rico, adiós, nos despedimos.